sencilla, ponernos de rodillas para orar. Happy Sabbath, everyone. If you please kindly bow at this moment for our word of prayer. Querido Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, estamos en tu presencia we are in your presence porque te amamos, te obedecemos. because we love you and because we are Nos obedient to gozamos de you. disfrutar de este sábado And we enjoy this Sabbath en el cual venimos a compartir tu palabra. in which we come in here to share your word. Tu palabra que amamos, The word that we really love, en la que nos regocijamos the word that we really y enjoy, en la que queremos vivir and the one that we wanted to por live amor de by tu nombre. because of your love. Prepara y dispone nuestros corazones Prepare our hearts to y you ayúdanos a estar en tu presencia and help us to be in your en la presence hermosura de la santidad. because we want to be holy. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bienvenidos mis hermanos. Amén. Es una bendición y un privilegio poder estar en la casa del Señor. Welcome my brothers and sisters. It's a privilege for every one of us to be in the house of the Lord. Hoy es un día especial porque es el día del Señor y es el día también para que podamos compartir los hermanos. This is a very special day because that's the day that we can come to the house of the Lord, but at the same time we can follow with one another. A este momento le quiero dar también gracias a las personas que también se conectan con nosotros por diferentes plataformas como el YouTube y Facebook o Zoom. At this time, I want to welcome to those people that connect to us through social media using different platforms as Facebook, YouTube, or Zoom. Welcome, brothers and sisters, too. So please, let us enjoy and let's have the hymn number 375 if you can stand. Por favor, si nos ponemos de pie para cantar el himno 375. Efesios 3:10. Amén. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.
And the word of God said in Ephesians 3:10, to the intent that now into the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. God bless his holy word. Good morning, everyone. Good morning. I'm Buenos happy to be días. here this morning. Estoy muy feliz de estar este día en la iglesia de Dios. Each and every one of you and my friends from Miami. I haven't seen them for quite a while, so I'm here to see them today. Estoy feliz de verlos a todos y principalmente a mis amigos de Miami que no los he visto desde hace mucho tiempo. So I'm going to invite you now to kneel with me as we pray. Ahora los invito a que si por favor se ponen de rodillas para orar. Loving Heavenly Father, Amado y eterno Padre, we come bending this morning in your presence in Jesus' name. venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús. So we thank you for keeping us weak. Te damos las gracias por mantenernos todos estos We días. thank you for your protection and your guidance, and we thank you for all that you have provided through Jesus. Te damos gracias por tu protección, tu provisión y por todo lo que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesús. Amén. As we bow this morning in your presence, Así como hoy nos arrodillamos ante ti, ante tu we presencia, ask for the Holy Spirit to be with each and every one of us. pedimos que por favor tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros. May our worship, Lord, be accepted to you. Que nuestra oración y alabanza sea aceptada por ti. We pray in a special way for the speaker of the hour. Y pedimos una oración especial por la persona que va a compartir tu palabra hoy. We ask that the message today will draw us closer to you. Pedimos que este mensaje que se hablará hoy nos acerque más a ti. Bless every one of us here present, Lord. Bendice a cada uno de nosotros que estamos presentes aquí. May our gathering today be a blessing to each and every one. Que la reunión que tengamos hoy sea una bendición para cada uno de nosotros. May your name be honored and glorified. Y que tu nombre sea glorificado y honrado. Bless your people throughout the world where they are gathered today to worship you. Te pedimos que bendigas a todas las personas donde en cualquier lugar que se están reuniendo. Lord, when you shall come, remember us here together and their faithful ones throughout the world. Recuérdanos, Padre, a todos los que estamos aquí, todos los fieles que nos reunimos en todas partes del mundo, Grant us a home in your kingdom. para que nos podamos acercar a tu reino, All Señor. this we ask in Jesus' name. Todo esto lo hemos pedido en el santo nombre de Jesús. Amen. Amén. Buenos días mis queridos hermanos, Good morning, dear brothers and sisters. y ahora en estos momentos vamos a tener la recogida de los diezmos y ofrendas. At this very moment, we're going to collect our offerings and tithe. Vamos a devolverle al Señor las bendiciones que Él nos ha dado durante esta semana. We're going to give back to the Lord all the blessing that we have received this week. Por eso le pido en estos momentos a la diaconisa que por favor que pase. Vamos a tener unas palabras de oración para entonces después hacer la recogida de los diezmos y ofrendas. Pero antes vamos a orar. Okay, this moment I ask our diaconisses please if she can move forward to collect our offering and tithes. But before that, we wanted to ask if we can pray. Querido Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, gracias te damos Señor por lo que nos has provisto durante esta semana. we just give you thank you, Lord, for all the blessing that we have received this week. Ahora con gozo y alegría en nuestros corazones, Now with joy and happiness in our hearts, we want to give it to you. devolvemos a ti la parte que solamente a ti pertenece. We give it to you only the parts that belong only to you. Que estos diezmos y ofrendas que vamos a depositar, We ask you that this offering and tithe that we're going to give it to you, permite Padre que tú los puedas usar en tu obra como tú sabes hacerlo. allow this offerings and tithe to be used for your word, Father. Y permite Señor que tú siempre nos proveas And allow, please, if you can provide for all y a of todas us, nuestras familias and provide for our families.
para que así podamos seguir sosteniendo la obra del ministerio. because we can help and support your words, Father. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. We give you thank you in the holy name of Jesus. Amén. Amen. Suenen las palabras del buen Salvador, otra en el mismo al granero, aclamad al Cristo dueño y creador, dadle lo mejor primero, otra en el mismo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, tomen diezmo y liberan ofrenda. Muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra traedme diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traedme diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero, bendiciones abundantes pondrá. Me disculpan, el micrófono me estaba fallando porque las baterías ya no funcionan, pero no se preocupen, como yo tengo la voz bastante, no lo voy a necesitar. Entonces, en estos momentos, mis queridos hermanos, quiero invitar aquí adelante a nuestro querido hermano Roberto, a nuestra querida hermana Daisy y a Carlos. I'm sorry, my microphone has a little bit problem with the sounds, but I know my voice is strong enough for you to listen to. So at this time, I'm going to invite my brother and sister to come forward. Mis queridos hermanos, como bien habíamos anunciado, la iglesia de Maranata está de fiesta. My dear brothers, as we announced before, today our church is having a celebration. Porque, como bien habíamos dicho, tenemos tres preciosas almas que hoy van a ser bautizadas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. As we said before, we have three precious souls that today they're going to get baptized. Y para mí es un gozo en esta mañana poder presentarle a los tres candidatos, nuestra hermanita Daisy, nuestro hermano Roberto y nuestro hermano Carlos. For me, it's a joyful and pleasure to introduce our three brothers, Sister Daisy, Brother Roberto and Brother Carlos. Recordemos en el relato de Felipe y el eunuco etíope. We can remember the story about Phillips. Cuando Felipe fue al desierto y se encontró con el eunuco, con el etíope que iba camino de regreso a su país. When Philip went and met with the eunuch that they were going closer to the country. Y venía pasando la caravana del etíope que regresaba para su país. And then you can see a whole carnival was passing by.
y venía leyendo el libro de Isaías. And he was reading the Isaiah book. Y vemos que en la historia, según lo registra en el libro de Hechos de los Apóstoles, And as we can see in the book that is revealed in Acts, me llama mucho la atención que él estaba leyendo acerca de Isaías 53. it's caught the attention that when he was reading Isaiah, Capítulo 53. chapter 53, Yes. Y Felipe se le acercó al carro y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? and Phyllis came and approached him and asked him, do you understand what is said in here? Y el eunuco le responde, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? And the eunuch said, how can I understand? Nobody can explain it to me. Y hoy en esta mañana nuestros queridos hermanos Roberto, Daisy y Carlos, ellos han entendido la verdad de la iglesia adventista. And this morning, our brothers and sisters, they have understood the Adventist message. Y cuando Felipe le terminó de predicar al eunuco, And when Philip finished preaching to the eunuch, pasaron por un lugar donde había mucha agua they passed by a place when there was plenty of water. y el eunuco le hace una pregunta a Felipe diciendo, ¿qué impide que yo sea bautizado? And the eunuch here, he asked, what can prevent it to me from get baptized? Y mi pregunta en esta mañana a la iglesia de Maranata y a los hermanos que están aquí invitados es la pregunta que el eunuco etíope le hizo a Felipe. And in this morning, I ask you to my brothers and sisters there today, I ask you the same question that the eunuch asked Philip that day. ¿Qué impide que ellos sean bautizados? There's something that prevents them from get baptized. Recordemos, como bien dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. We should remember what the word of God says. Believe and you will be saved. Amén. Y Marcos 16:16 dice que aquel el que creyere y fuere bautizado, And Mark 16:16 say, those who believe and get baptized, esos serán salvos. they will be saved. Y hoy por la gracia de Dios estas tres preciosas almas han sido salvadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. And today, Amen. because of the grace of God, these three people, they've been saved by the grace of God. Es por eso que como pastor de la iglesia Maranata en estos momentos voy a tomarles el voto bautismal. Therefore, as a pastor of the Maranatha Church, I'm going to take the baptismal vote this morning. ¿Creen en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo? Do you believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit? ¿Aceptan la muerte de Jesucristo en el Calvario como sacrificio expiatorio por sus pecados y creen que a través de la fe en su sangre derramada por los hombres son salvos del pecado y de su penalidad? Renuncian al mundo y sus caminos de pecado y aceptan a Jesús como su Salvador personal y creen que Dios por medio de Cristo ha perdonado sus pecados y les ha dado un nuevo corazón. Aceptan por la fe la justicia de Cristo reconociéndole como su intercesor en el santuario celestial y demandan su promesa de fortalecerlos por medio de su Espíritu morando en ustedes para que así hagan su voluntad. Creen que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que ésta constituye la única regla de fe y práctica para el cristiano. Aman al Señor con todo su corazón y es el propósito por medio del poder de Cristo morando en ustedes guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento que es la observancia del séptimo día de la semana, el sábado, el día del Señor. Creen que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que deben honrar a Dios cuidando de él, absteniéndose de sustancias tales como bebidas alcohólicas, tabaco en todas sus formas y de comida mundana. Aceptan la doctrina de los dones espirituales y creen que el espíritu de profecía es una de las marcas distintivas de la iglesia remanente. Creen en la pronta venida de Jesús como la bienaventurada esperanza y es su firme determinación prepararse para encontrarse con Él en paz y así ayudar a otros a prepararse para su gloriosa venida.
creen en la organización de la iglesia y es el propósito apoyarla con sus diezmos y ofrendas y con el esfuerzo personal e influencia. Aceptan la enseñanza del Nuevo Testamento del bautismo por inmersión y desean ser bautizados como una expresión pública de su fe en Cristo y en su perdón de sus pecados. Conociendo y entendiendo los principios fundamentales de la Biblia, como se les ha enseñado que la iglesia remanente de Dios, y es el propósito por la gracia de Dios ordenar mi vida y ordenar la vida de ustedes en armonía con estos principios de la iglesia remanente. Creen que la fe adventista del séptimo día es la fe de la iglesia remanente de la profecía bíblica, a la cual las personas de cada nación, raza, clase y lengua son invitadas y aceptadas y desean ser miembros de esta iglesia. Amén, gloria a Dios. Después de haber leído estos votos bautismales, ¿cuántos aceptan a estos queridos hermanos en la fe? Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor. Pueden sentarse. Y en estos momentos, mis queridos hermanos, me gozo en presentar a nuestro querido hermano Néstor, que él es el que va a tener el hermano Néstor, hermano de Miami que nos visita. Él va a tener la exposición de la palabra del Señor con un tema muy interesante, la vindicación del carácter de Dios. Así que escuchemos este interesante tema y permitamos que el Espíritu Santo lo use poderosamente para que no solamente pueda tocar nuestros corazones, sino podamos aceptar la buena palabra que el Señor nos ha traído a través de nuestro querido hermano Néstor. Amén. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. En esta mañana me gozo de estar con ustedes. I'm really happy this day to morning to be with all of you. Estamos esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas, We're waiting for God to perform miracles in our life. pero Él está esperando que nosotros dispongamos nuestras vidas para ese milagro. But He's waiting for us too, that we give up ourselves to Him. El tema de hoy gira alrededor de lo que el pastor Dan le dijo. The topic from today, it goes what Pastor Danny spoke today. Porque sí estamos conscientes de que una nueva generación se va a levantar a partir de ahora, Because we are aware that a new generation will rise. que va no solo por amor a Dios, no solo por amor a la salvación que Dios nos está dando, They're going to rise not only for the salvation and the love of God that He's given us to no us, solo por el entendimiento de la verdad que nos lleva a convertirnos, not only because the understanding that we have sino about por ese amor que entra a nuestros corazones, que nos lleva a ver a Dios el Padre como la persona a quien tenemos que defender con nuestro testimonio. You know, that great love makes us for us to fight and to believe about the greatest love that God has for us. El tema de hoy está basado en un texto que me llama mucho la atención. The topic for today is based on one of the Bible verses that it kept my attention. Muchos no estiman o no creen que pueda ser posible. Many of us don't believe or accept that it can be possible. Yo lo veo en la Biblia, en el espíritu de profecía. I can say because of the Bible and the spirit of prophecy. Efesios capítulo 3, Ephesians chapter 3, versículo 10. verse 10, Dice la santa palabra de Dios: the holy word said, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. to the intent that now into the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. ¿A quién podemos denominar como esos principados y potestades en lugares celestiales en este contexto? Who can we call who's those principalities and power according to this text? Ángeles santos, Angels, mundos no caídos, word that they never fall, que nos están esperando para habitar con nosotros en el that cielo. they waiting for us so we can dwell among them. Pero habrá preocupación por si pasamos la prueba o no. But can we worry if we can pass the test or not? ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Pablo? ¿Cuánto podemos entender de lo que este texto nos está diciendo? How can we
we understand what Paul is trying to say in here? How can we understand about what this text is talking about? Pablo escribe esta carta alrededor de unos 30 años después de la crucifixión de Jesús. Paul wrote this letter about 30 years after Jesus' death. Y en este texto podemos ver dos puntos importantes a señalar o a resaltar. And in this text we can see two important points that we can learn. En el momento que se escribe este texto, At that moment when this text it was written, no toda la multiforme sabiduría de Dios había sido dada a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales. the manifold wisdom of God hasn't been known to all the people or angels. O sea, aunque después de la cruz, de lo que ocurrió en el Calvario, el universo necesitaba conocer más acerca de la multiforme sabiduría de Dios. After the death on the cross, we understand that the universe and the power, they need to know about this manifold wisdom of God. Inclusive muchos hoy no saben ni por qué Cristo murió en la cruz. And even though right now so many people, they don't even know why Jesus Christ died. Cuánto más verdades contundentes que se desprenden del Calvario. Or how many truths we can learn from the Calvary. Segundo punto, y el Second argumento, point. y este segundo aspecto viene a ser para mí la idea más increíble que este versículo expresa. The second point for me is the most important of what this idea trying to explain is to O us. sea, ¿cómo se manifestaría esta sabiduría? How can this wisdom can be manifest to us? Y nos dice que se haría por medio de la iglesia. And you know, it tells us that it will be manifest through the church. Pero cuando vemos las características de la iglesia hoy, But when we see the characteristics of church today, cuando vemos la línea espiritual, el comportamiento espiritual, cuando vemos las condiciones que reinan hoy en la iglesia que está llamada a mostrar esta multiforme sabiduría, when we see how the church is behaving, when we see what they believe and what they're doing, and we compare to the manifold wisdom of God, viene a mi mente la necesidad de que Dios tiene que extraer otro material it comes to my understanding that God has to take something else para poder dar estas verdades. to give this truth to the world. Nadie puede dar lo que no tiene. Nobody can give what they don't possess. Podemos únicamente dar lo que poseemos. We only can give what we have. Entonces, si tenemos que mostrar la multiforme sabiduría de Dios al universo, Therefore, if we need to show this manifold of God's wisdom to the universe, y esa multiforme sabiduría está aquí en la palabra de Dios, and this manifold wisdom of God is right here in the Word of God, Dios está esperando que se levante un pueblo God is waiting for the people to rise, que viva esta palabra, that they can live this Word, que sueñe con esta palabra. that they can dream with this Word. En el Antiguo Testamento dice, copian a los dinteles de tu puerta. You know, En in las the Old paredes de tu casa. Testament it say, let's just copy in the doors those words and let your house. Repítelas por el camino. Repeat as you're walking. Sé insistente con tus hijos Be consistent with your en children. cuanto a mostrar estas verdades que se necesitan para poder entender qué es lo que Dios quiere conmigo y Be a dónde, consistent to show this truth to your children that have to be related with the truth that this word is telling us. La iglesia tiene la bendita responsabilidad de dar a conocer al universo esta sabiduría de Dios. The church has the big responsibility to share this wisdom to the world. ¿Y sabe cuándo? And you know when? Cuando en este mundo se está desarrollando el más terrible conflicto entre el bien y el mal, When this war, we see that we have a big battle against evil and God. que comenzó allá en tiempos desconocidos en el cielo That it start in the time when we don't know. y en la misma presencia de Dios, And in the same presence of God. y que pasó a un rincón de este universo, And it passed by through the corner of this universe. a este planeta donde concluirá por fin To this planet which we finally can be concluded. y para siempre And forever, con la destrucción definitiva de Satanás y sus seguidores. it will finalize with the destruction of Satan and his devil angels. Pero lo que nos tiene que llamar la atención But something that we have to take and pay attention es que el pecado se levantó a metros de Dios. is the sin raised just a few inches from God. Lucifer era un querubín, o era el querubín cubridor. You know, Lucifer was the cherubim, the one that covered God. Podríamos decir que era el guardaespaldas personal de Dios en ese momento. We can say and conclude that it's a God's bodyguard, En esa misma y exaltada posición, but in the same highest position, ese ser adquirió orgullo, that being become arrogant, envidia, he got jealous, y empezó a cultivar un ego que verdaderamente lo llevó al desastre.
and he started developing animosity against God. Y si analizamos esa posición de un ser If we analyze Lucifer's position back then, que la palabra de Dios dice que fue creado perfecto hasta el día que en él se halló maldad, that the word of God say that he was created perfect until they found evil in his heart. si esas potestades en los lugares celestiales If that principalities and evil and powers, vieron a esos seres perfectos que convivían junto con ellos en ese ambiente tan santo, they saw all the angels and all the people that they were holy and they were fellow with one another. ser expulsados del cielo por rebelarse en contra de Dios, When they were expelled from the heaven because they rebelled to God, ¿qué pueden esperar esas mismas potestades? Al mirar esta tierra y al mirarnos a nosotros, que hemos nacido con una tendencia terriblemente mala hacia el pecado, what they can expect those powers in heaven when they can see all of us that we are sinning, we are in the sinful world. que lo único que desea la carne es ser complacida en todos sus gustos, That the flesh, the only desire is to sin and be pleased to the own desires. ¿cuál puede ser entonces la meditación de los ángeles no caídos y de esos mundos, de esos seres creados en perfección al mirarnos a nosotros? So what can be the meditation about those fallen angels, Y, about us? y pensar en el plan que tiene Dios de trasladarnos hacia allá. And we can think about the God's plan that He has for us to ¿Puede go haber to heaven. preocupación en estos momentos en esas potestades superiores? You think so? There's something that they worry about in those powers in heaven, Pero confiamos en las promesas de Dios. but we trust in the Word of God. A pesar de que la cruz y lo que sucedió en ella es el centro, es la médula de la salvación, Even though when we think what happened on the Calvary, that's the main purpose of what happened in our donde salvation. Jesús pagó por nosotros el precio total y completo, Jesus paid the highest price. sin importar la naturaleza de nuestro pecado, He didn't care about our sinful nature. aceptándonos y perdonándonos totalmente como somos. He accepts us and He forgives us the way that we are. La cruz no concluye el plan de la salvación, That cross doesn't conclude the salvation plan. sino que es el supremo comienzo de la redención de la especie caída. On the contrary, it's the highest purpose and beginning of the plan of salvation. Hace alrededor de 5 o 6 trimestres atrás, About 3 months ago or 6 months ago, en uno de los folletos de la escuela sabática, one of the Sabbath school lessons, había una lección que decía que en la cruz había terminado el problema del pecado. and that lesson said that at the cross, all the sin and the problem finished right there. Y cuando miramos la estructura del santuario, And when we can see the structure of the sanctuary, que es la exposición más completa y en miniatura de ese plan de salvación, we can see that's the explanation about the salvation plan. vemos la multiforme sabiduría de Dios We can see the manifold wisdom of God revelándose a nosotros revealed to everyone. para que nosotros la revelemos a los mundos no caídos. So we can reveal to those words that they had never fallen. Entonces tú y yo somos espectáculos al mundo, no So solo, then you and me, we are an example to the world. sino al universo. Not only to the world, but to the universe. Fíjense lo que quiero decir. Pay attention what I'm trying to Aunque say la cruz here. sentenció a muerte a Satanás, Even the cross sentenced Satan, todavía está vivo. he's still alive. Entonces el problema del pecado no terminó en la cruz. So then I can conclude that the problem Como of quieren the hacerme sin creer didn't hoy. finish at the cross as people want me to let me believe. Decía que cuando miramos la estructura del santuario, When we see the structure of the el altar del sanctuary, sacrificio, el altar de bronce que significaba esa cruz del Calvario, the sacrifice, the altar of the sacrifice, that bronze furniture, that means the sacrifice. era el primer mueble, o era la primera estructura que había en el santuario cuando uno entraba del campamento al atrio. That was the first furniture as we enter into the camp. En el camino de la salvación, ese era el primer paso en el santuario. When we think about the way of salvation, that was the first step. Entonces, cuando Satanás se impone ante la rebeldía, o sea, con su rebeldía ante Dios, So we can see when Satan rebels against God, comienza a diseminar en todo el universo it starts spreading around the universe. un plan macabro On an evil plan para desacreditar el gobierno de Dios to dishonor God's government, basado en esa ley maravillosa y santa que son sus 10 mandamientos, based on the holy word of God that is His Ten Commandments. con el sábado como la estructura medular dentro de esa ley, Pointed at the Sabbath as the main object of that instruction.
su justicia his justice, fue tirada por el piso. was thrown into the garbage. Cuando Satanás quiso poner entre la espada y la pared a Jesús, When Satan put Jesus against the wall, porque verdaderamente tenemos que analizar que estamos delante de alguien que tiene poder y sabiduría. because we have to understand that we are in front of the people that has wisdom and power. Limitados, pero lo tienen. It's limited, but he has. Le digo a Jesús, si eres el Dios de amor que tú proclamas ante el universo, He told to Jesus, if you are the God of love that you proclaim to the world, entonces no puedes destruirlos. then you cannot destroy them. Y a mí tampoco. No, neither me. Y si eres el Dios de justicia y de verdad que tú proclamas en el mundo que eres, And if you are a just and rational God that you're telling everyone in the world, entonces tienes que destruirlos. then you have to destroy them. Porque la paga del pecado es muerte. Because the pay of the sin is death. Pero no sabía los planes que Dios tenía para con nosotros. But he didn't know the plans that God had for Acuérdense que Dios tiene everyone. un plan Remember, God has a y plan. que ese plan no puede fallar. And that plan cannot fail. Adán y Eva fueron expulsados del Edén por rebeldía contra Dios. Adam and Eve, they were expelled from the heaven because they rebelled against Por God. desobedecer la palabra de Dios. Because they disobeyed God's word. Por prestar su oído a palabra de un extraño. Because they listened to the word of somebody else that it was strange to them. Ahora nosotros los descendientes de ese Adán y de esa Eva Now that we are the descendants of Adam and Eve, tenemos un plan ante nuestros ojos we have a plan in front of our eyes. bien diseñado And it's designed para volver a entrar al Edén. to enter to the Eden again. Supuestamente no podemos entrar como Adán y Eva fueron expulsados. Supposedly, we cannot enter the way that Adam and Eve was expelled. Tenemos que entrar en la perfecta santidad con que ellos vivieron allí. hasta We que- have to enter being holy as Adam and Eve were before they sinned. La Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios. The Bible says that's the reason the Son of God appeared. Dice primera de Juan 3:8. First John ¿Para qué 3:8 says. 3:8, sí. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Dice So el why texto did ahí, the Son of God appear there? para deshacer las obras del diablo. To destroy the evil works. ¿Cuáles son las obras del diablo? So what is the evil works? Las obras del diablo es crear todo motivo, crear todo propósito, crear toda tentación, So his evil plan is to destroy, to create temptation, para alimentar nuestro ego, nuestra naturaleza pecaminosa. to nurture our ego and our sinful nature. ¿Saben por qué Satanás tiene poder? Do you know why Satan has power? Si Cristo se lo quitó en la cruz. If Christ take his power, ¿Por qué on Satanás us, sigue con poder? why he still has the power? Porque hacemos como Eva, Because we are like Eve. le prestamos nuestro oído. We listen to him. Dejamos de escuchar lo que Dios nos pide We stop to listen what God y nos said to us, entretenemos and we entertain ourselves, satisfaciendo aquello satisfying ourselves, que nos aparta de Dios. satisfying ourselves from those things that depart from God. Y en esto tenemos que reconocer And in this case, we need to recognize que Él es un maestro. that He's the master. Quiero hablarles allí de patriarcas y profetas. I want to talk about what is say patriarchs and prophets. Esta cita aparece en la página 49, párrafo 1. Okay, this verse appear in page 49. Dice allí que el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar hombres. The plan of redemption has even a broader and deeper purpose that a saving a man. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo. Christ didn't come to the earth for this reason alone. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo He didn't come merely so that the inhabitants of this small world acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, will abide by the law of God as it should be obeyed. sino que vino But He came. para vindicar el carácter de Dios He came to vindicate the character of God ante el universo. before the universe. Y para mí, And that's for me. este es un concepto crucial And de la for me, verdad presente. that's a crucial concept regarding the present truth. Porque ¿cómo puedo yo vindicar el carácter de Dios si el mío no ha sido vindicado? Because how can I vindicate Jesus' character if it haven't done with me? ¿Cómo puedo yo hablar del amor de Cristo si ese amor no está en mi corazón? How can I talk about that love when that love doesn't dwell in me? ¿Cómo puedo yo ser un hacedor de justicia
How can I be a righteous si el person? proceso de santificación no ha comenzado en mi vida? If the process of sanctification hasn't started in my life. Entonces, el plan de la redención no solo era imperativo en el salvar al hombre, So therefore, the redemption plan, it was not just imperative for the purpose of salvation. sino destruir totalmente That one of the main purpose was to destroy totally con un testimonio verdadero basado en la santa palabra de Dios with a good testimony that is based on God's word. cada mentira del diablo. Every liar of Satan. ¿Y cuál es una de las más importantes en estos días? And what is one of those liars Que that él is se very goza con important right carcajada now? ante el universo de decirle Is the Satan laugh in front of the universe to que tell tú y yo no podemos llegar nunca Satan said that you and I, we can never go, a poder obedecer la santa ley de Dios. that we can never do and obey God's holy Que es word. imposible para el ser humano revolcado en el pecado Yeah, that is impossible for the human being poder llegar a la santidad de los hijos de Dios. to be able to be sanctified as the son of God, as children Y of God. vuelvo a preguntar, And I ask you again, ¿puede existir dudas en el universo por cuenta de la obra maligna y engañosa de Satanás? do you think the universe will doubt because of what the devil have done, his evil work? ¿En qué consiste la resolución del problema? So what is the main resolution of this problem? En dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Is to show the manifold wisdom of God. ¿Qué relación y paralelismo tan estrecho existen entre estos tres textos? So que what les is voy a mostrar aquí? what is the relationship if you pay attention to these three passages that I will show you? Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbs 1, Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbs 9, verse 10, Y en el libro de Job, el capítulo 28, versículo 28. and in Job, and in Job, Cuando buscamos allí el libro de los Proverbios when we look at the verse on the Proverbs, y buscamos el capítulo 1, and we look chapter 1, versículo 7, allí Verse allí 7. nos dice el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. they say the fear of God is the beginning of wisdom. Que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. That people go against God's holy word. Es Proverbios 1.7, no 7.1, es 1.7. Proverbs. Cuando analizamos, el apóstol Pablo es bien claro en su palabra. Y yo quiero que analizándolo humildemente, con claridad, When we analyze that, we can see that Paul is very clear, and let's pay attention to that. cuando dice ahí en Gálatas 2.20, When he said in Galatians, con Cristo estoy juntamente crucificado I'm crucified with Jesus Christ, y ya no vivo yo. and I don't live myself. Cuando el apóstol Pablo está diciendo ya no vivo yo, ¿qué está queriendo decir? When the pastors say that I don't live me, ¿Qué está queriendo decir? what he's trying to say? Que la carne no manda, He's saying that the flesh que is not el yo perdió sus galones. that myself lose Ya no es el power. comandante de la vida de Pablo. My life is not the one who governs. Y vuelve a poner ahora la sustancia en el texto donde dice, y lo que ahora vivo en la carne, So now what he lives in the flesh, que es lo que Satanás dice que es imposible. that's what the Satan said is Dice el apóstol impossible. Pablo que lo que ahora vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios. So Paul said No that right en mi now, fe. that what they live in the flesh, they live now in the spirit, not by his faith. Entonces es necesaria la fe de Jesús. So then we can conclude that we need the faith of God Que in dice our Juan life. allá en Apocalipsis 14:12 que tienen los santos del último tiempo. That's what John said in Revelation. That's Llegan a what the guardar saints los do have. mandamientos de Dios. They La keep, fe de Jesús. they keep the 10 commandments and have the faith of God. Gloria a Dios. Si Glory el to principio God. de la sabiduría es el temor de Jehová, So the beginning of wisdom is the fear of God. entonces tenemos que seguir escudriñando la palabra de Dios. So we need to keep study the word of Como God. dice el apóstol Pablo, ocupándonos de nuestra salvación cada día con temor y temblor. As Paul said that we need to looking for our salvation carefully. Hay dos características del temor. There's two characteristics when we're talking about En fear. el sentido de que el temor causa miedo. The fear, it can produce like a Hay veces que fear, you're las, scared. sí, hay personas que se paralizan por el temor. Yeah, some people when they're afraid they just paralyzed. Pero no es lo mismo But that's not the same fear that I'm talking about. enfrentarte a un temor por tu propia culpa It's different when
when you confront a fear because of your own faults, de alguien que viene reclamando el hacer justicia contra ti, of somebody that is claiming justice against you, que un Dios que se demuestra con todo el poder que el hombre no imagina that with a God that it comes to you, that comes with all the power that no y puede human llegar a can causar imagine, terror, como pasó en Sinaí. and that can create a panic as a happened in Sinai. Pero cuando Dios se manifestó en Sinaí, But when God revealed to Sinai, tenía ya una historia anterior con el pueblo de Israel desde que salió de Egipto. He had a story long ago since the people that Israelites left Egypt. ¿Cuántas muestras de amor, cuántas muestras de misericordia, cuántas muestras de aprobación y de cuidado de Dios desde Egipto hasta Sinaí? Can you believe it? All the grace and merciful God has since those people left Egypt. Entonces el temor cuando te encuentras con un Dios así, el que muestra la Biblia, So then when you have fear, but you face a God as the God that is showing by the Bible, te motiva a apartarte del terror y del miedo, that's a motivation for you from the part of the fear and terror. y ese temor se convierte en complacencia And that fear, it becomes like a para pleasing servir a un Dios to serve a God, que verdaderamente da miedo, a God that is really fear. pero que en su muestra para conmigo y con ustedes But He shows to you and me, se muestra en todo amor y misericordia. He shows with mercy and love to us. Todo el que desprecia el sacrificio de Cristo en la cruz, Everybody who doesn't appreciate the sacrifice of Jesus at the cross, terriblemente tendrá que enfrentarse al rostro de un Dios airado. they will have to face the God and His face. La nueva teología hoy pinta un Dios todo amor, The new technology today represents God as a totally different God. todo complaciente, Everything is nice and pleasable and acceptable. en resumida, buena persona. And in other words, it's just a good person. Pero eso no es lo que dice la Biblia. But that's not what the Bible La said. Biblia dice que Dios es fuego consumidor al pecado. The Bible says that God is La Biblia dice que fire Dios that no dará will por consume. inocente al culpable. The Bible says that no person will be found innocent if they're guilty. Y nosotros somos culpables cuando conociendo la verdad le pasamos por arriba. And we are guilty when we know the truth and we ignore. Mientras ignoramos la verdad, Dios pasa por alto en nuestra ignorancia nuestros pecados. Dice la palabra de Dios. No hay. Well, we don't know or we ignore, then God ignores our fault. Dios ve que ignoro esta verdad y yo estoy haciendo algo malo y Dios tiene paciencia conmigo hasta que me manda luz. You know what? When I don't know His word and I sin, God is patient with me until I know the Una vez truth. que recibo la luz, Once that I receive His light, tengo el bendito privilegio de, juntamente con la luz, recibir la gracia que me capacita para vivirla. so now that I know the truth, I receive His grace, and that grace help me and equip me to be grateful to Him. Cuando abundó el pecado, When the world was full of sins, ¿qué hizo Dios? what God did? Hizo sobreabundar la gracia. Then His grace was abundant. Satanás no tiene ventaja por nosotros. Satan doesn't have any advantage to Primero de us. Corintios 10:13 lo dice. First Corinthians 13 says, Dios no deja que Satanás nos tiente más del poder que Él nos da para resistir esa God doesn't tentación. let us tempt more than you can resist. Y aún Él se muestra más bueno todavía en el sentido que dice, junto con la tentación, te doy la salida para que puedas salir victorioso. And God, even though His pressure, He said, along with your temptation, I give you the exit for you to be victorious. En el capítulo 9 de Proverbios aparece otro texto maravilloso. In Proverbs chapter 9, Y viene en el versículo 10. in the verse 10, Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. the fear ¿Te of God consideras is inteligente hoy? the window. Wisdom. Do you believe yourself you are smart? Dice que la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. He said the wisdom is when you got to know God. Si conocemos a Dios hoy como deberíamos conocerlo, If we know God as we should, leyendo la palabra y tomando el discernimiento que el Espíritu nos da al leerla, you know, reading the Word of God and receiving that discernment that we can receive through the Holy Spirit, ese conocimiento nos vuelve sabios you know, that wisdom makes us to be porque wise. estamos obedeciendo al que escribió la historia, Because we are being obedient to that person who wrote the history. porque estamos obedeciendo al que conoce el fin desde el principio, Because we are getting to know that person who knows the beginning al and the que no end. se puede equivocar.
we getting to know that person who cannot fail. Y aunque la ciencia y la tecnología hoy se levanten como un Dios, And even though the technology and the science race against God, y todo lo que demuestren parezcan que nos humillan, and everything seems like everything will humiliate us, y todos los postulados que hagan parezcan que nos destruyen and it seems like everything that they do will destroy us por nuestra fe, por nuestra manera de creer. because of the way that we believe, the way that we have faith. Hubo un mar rojo que se abrió You know, there was a Red Sea, que la ciencia no podrá explicar. a Red Sea that it opened, but you know what? The science can never En explain la Biblia that. pasaron cosas que la tecnología no podrá dilucidar. When you read the Bible, it happened many things that technology can never explain. Y yo venía diciendo en el viaje para acá And I was talking on my way to the church que aun cuando no entendemos lo que Dios nos quiere revelar, that even though we don't understand what God is Pero intended hacemos su to reveal voluntad. to us, but if we believe in His truth, somos considerados como sabios. we are considered to be a Porque el wise people. fin de la obediencia es bendición. Because to be obedient is a blessing to us. Fue Daniel muy amado. Ese Daniel texto- was very ese texto a loved. mí me encanta. El Ruth lo leía y yo me erizaba de atrás. I love that verse when Porque- Ruth read it. Que se aparezca un ser celestial así delante de tus ojos, que tú no estás acostumbrado a ver y te diga, oh, muy amado. Can you believe it if you see a holy Y person el pobre in Daniel- front of you and telling you that you are loved? Is not amazing? Y ese ser amado no entendió ni el 80% de todo lo que Dios le reveló. And you know what? The loved one didn't even understand 80% of what he Él was lo que told. entendió es que Dios nos llamó a escribir para ti y para mí en este tiempo. He only understood what God told him to write, that it was something for you and for me. Ahora, ¿era temeroso de Dios Daniel? Now can we conclude that Daniel was a fear God? Todavía- A fear man of God? Todavía hoy ante mis ojos no he visto a nadie enfermarse Even to my own eyes, I cannot see no one to get por sick tratar de entender a Dios. when they're trying to understand God. Daniel convalecía en su cama reponiéndose Daniel got sick on his bed. de aquello que le sucedía por no entender lo que Dios le revelaba. And everything that happened to him because he didn't understand what Entonces God la tried to inteligencia se reveal. resume a So then we can understand and conclude that the wisdom conocer al Santísimo. is to get to know God. Y cuando tú conoces a Dios, And when you get to know God, como lo revela la palabra de Dios, as the word of His word revealed Him, entonces tú eres sabio. then you're wise man. Pero cuando vamos a Job, But when we el go otro to Job, texto que viene en el capítulo 28, el versículo 28, when we say that when it comes on 28 and 28, dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. and unto men He said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding. Entonces, si en una estructura matemática que dice que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. So when we talking about it, that A plus B is equal, so we can see A, B, and plus C is equal. Llegamos a la conclusión que Job está diciendo que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. So we got to know that knowing to God is to make you wise. Porque el que conoce al Santísimo se aparta del mal. Because those who knows God, he will depart from evil ways. Eso es lo que yo leo en mi Biblia. That's what I can read on my Bible. Entonces llegamos a la conclusión de que el temor de Dios So we can conclude the fear of God, se cultiva it can grow viviendo cada día living every en su day presencia, in His presence. escuchando su voz Listen to His y voice pidiendo poder para obedecer. and asking Him for power to be obedient to Him. Pero Satanás está metido en el conflicto, But you know what? Satan is between the conflict. diciéndome todos los días, tú no puedes, He's telling me, you can't not do it. no lo lograrás, You can make it. por mucho que te empeñes. Even though you work so hard, Pero el temor de Dios se but the convierte fear en of mí, God, se convierte en mí en una necesidad. but you know, that fear of God, it become a necessity to me. Leí en estos días una cita guay que decía, debemos desprendernos de todas las manos menos de las de Cristo. You know, I read something this week that it said we ¿Y qué need razón to tenía el Espíritu leave Santo cuando everything reveló eso? except the hands of God. Tenía grande razón el Espíritu Santo cuando reveló eso. You know what? The Holy Spirit has, he has the truth when He revealed Ahora, that. ¿qué relación pueden tener estos tres textos con Apocalipsis capítulo 14, los versículos 6 al 7? So now what kind of relationship we see in these verses with Revelation chapter 14? El cielo está preocupado mirando hacia abajo.
You know that the heaven is looking us down. oyendo un texto bíblico que dice que toda la creación gime, He's toda la listening. creación llora, He said that all the creation is esperando el crying. momento de su liberación But there's a moment for the y de liberation. vivir en la santidad de los justos. A moment to live in a Y holiness. cuando hablo de la creación, hablo de árboles, hablo de animales, And when I'm talking about no solo de la creation, I'm creación talking suprema de about Dios, tree, que es el I'm hombre. talking about animal, but I'm talking about the supremacy of God creation. Y allí en Apocalipsis 14, versículos 6 a 7, And then in Revelation chapter 4, verse 6 and 7, se habla de teme a Dios y darle gloria. he's talking about fear God and give glory to Him. Cuando analizamos allí, vemos el evangelio que tenemos que predicar. So when we analyze the passage, we can see what kind of message we need to preach to the world. Todo el mundo quiere que prediquemos de amor en Cristo. Everybody wants us to preach about love in Christ. Todo el mundo quiere, inclusive se ha fomentado una doctrina que se llama el universalismo. Hoy por hoy muchos pastores están asumiendo esa doctrina. And even though for now there's a doctrine about the universe, and so many pastors of the church, they're preaching about it. Donde Dios es tan bueno y tanto amor que salvará a todo el mundo. When they say that God is so wonderful and loving that He will save everyone. Pero dice aquí la palabra de Dios But the Word of God said right here, que debemos temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. fear God and give glory to Him, for His hour of judgment is come. Cuando estudiamos la palabra de Dios When we study the Word of y God, hacemos una comparación entre lo que dice Pablo en Romanos 3 so when we can see and compare what Paul is trying to say in y lo Romans, que dice Apocalipsis 14, and what Revelation chapter Versículo 14 say, verse 6 and 7, si por rebelarnos contra Dios fuimos destituidos de su gloria, if we rebel against God, we are away from His presence, entonces yo tengo que inferir, tengo que darme cuenta then I have to know que Dios me está pidiendo en Apocalipsis ya para la última generación, el último tramo de la historia de esta tierra, So I have to understand that God is asking me in Revelation for this last days events que va a haber un pueblo que le va a dar gloria a Dios, that there's going to be a people that will give glory to God. porque Dios no me va a pedir una cosa que no pueda ser Él capaz de hacer de mí. Because God never going to ask me something that He's not able to do it in Dios me. nunca te va a pedir una cosa para la cual Él no haya provisto la victoria. They never going to ask you something that they haven't provided for you the way to overcome that. Entonces, si Satanás es un enemigo derrotado por Cristo So in other words, Satan, he's already been defeated by God, y yo soy un hijo de Dios, and I'm a son of God, yo tengo que ser un victorioso contra Satanás. so then I have to be victorious against the devil. Satanás podrá tentar, podrá crear todo el ambiente pecaminoso para yo caer, Satan can create a whole environment for me to sin. pero hay una presencia santificadora en mi vida que me va a guiar al lado opuesto. But there's a presence that sanctified and will lead me and guide me to the right way. Porque hay aquí en el lóbulo frontal una conciencia ya convencida y convertida a esta palabra, Because there's something in the forehead that He can tell you and that can convince of the Word of God. de que no hay nada más que buscar en esta tierra que a Jesús. That there's nothing else to seek except for Jesus. Cuando vemos allí que se habla muy lindo de predicar el Evangelio eterno a toda tribu, pueblo, lengua y nación, When they say that we need to preach to all nations, to all countries, to all people, salta una voz contraria a los que quieren darle fuerza a esa primera parte del versículo then 6. you can hear words that go against Contrario para ellos. word, against them. Para nosotros se complementa. For us, it make a compliment. El Evangelio eterno son las buenas nuevas de salvación por la sangre de Cristo. The everlasting gospel is a good news Yo for soy salvo de la everyone. muerte eterna porque Él murió mi muerte eterna en la cruz para que yo no tenga que sufrirla. I am saved because He died for me, so I don't need to suffer anymore. Pero cuando vemos entonces, But when we can see again, diciendo a gran voz, telling with a loud voice, los ángeles salen por todo el mundo, por todo el planeta, predicando el Evangelio eterno, you know, all the angels pero come con all una over voz the world to preach the distintiva. everlasting word, but with a very different voice. Teme a Dios y darle gloria. Fear God and give Him glory. Y ahora vamos a buscar su gemelo en el Antiguo Testamento. So now we're gonna look something about like it's like the something similar in the New Testament. Allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, In the Old Testament, sorry, in Ecclesiastes. dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es del todo del hombre. Fear God and keep Fíjense la God's secuencia. commandment.
Apocalipsis 14 dice, teme a Dios y dale gloria porque la hora del juicio ha llegado. So listen, the Revelation said, fear God and give it glory to Him. For Salomón the dice, hour teme a of Dios y His guarda judgment sus will come. mandamientos porque Dios traerá juicio toda obra. But Solomon is saying here to keep His commandment because God will bring a judgment to this hour. Entonces, cuando leo Apocalipsis me está diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque la hora de su juicio ha llegado. But then Revelation say Y too dice, y- that the hour of His judgment is come. Y entonces, ¿por qué es el juicio? So then what I can say, well, there's a judgment Hay un here. juicio porque hay una ley violada. There's a judgment because somebody violated a law. ¿Y cuál es la ley a la cual nos estamos refiriendo? And what law we talking about? Entonces teme a Dios y guarda sus mandamientos. Then fear God and keep His Y commandments. Satanás se ha empeñado en decir que nosotros no podremos llegar nunca a guardar sus mandamientos. And Satan Los say that we mandamientos de can never keep God's commandments. Se complace en humillarnos diciendo todos los días, no puede llegar. He puts you down and tells us that we cannot reach to No that stage. podrás lograrlo. We never gonna do that. Pero el Señor Jesús está empeñado. But Jesus Christ Porque el said, propósito del tema de hoy es que the hay un purpose of pueblo this en esta topic tierra. is that there are some people in this world Tal vez duerme y hay que despertarlo. that maybe they're sleeping, we need to wake them up. Tal vez anda por ahí disperso en muchos lugares que no los conocemos. Maybe they're roaming around, Pero que se va a levantar con un ímpetu que nosotros no conocemos. but they will rise with a power that you and me don't know. Esa gran voz señala o enmarca la verdad presente dentro del Evangelio eterno You know, that great voice mark and say that the everlasting gospel para esta última generación. for this last generation. Entonces podemos llegar a entender que estos que temen a Dios y le dan gloria So son, we can conclude that those people that fear God and give the glory to Him, son los que están dando a conocer la multiforme sabiduría de Dios. they are the one who are showing the manifold wisdom of God. Son aquellos que por cuenta del pecado estaban destituidos de la gloria de Dios, The same people is the one that they were lost because of sin, pero que fueron llamados, escogidos y fieles but they were called and chosen to be faithful to para God. dar gloria a Dios en medio de la guerra más terrible del diablo contra sus hijos, To contra los give hijos de Dios. glory to God in front of the greatest war that they will find against God and evil. Ustedes pueden llegar a imaginarse que llegue alguien calumniando y diciendo mentira, pero que parezca que está diciendo la verdad. Can you imagine if somebody come and tell you something evil, but it seems to be true? Y de buenas a primeras se encuentre con alguien que esté dando un testimonio contrario a todas las mentiras que está diciendo. And suddenly that person find out witnesses that is telling the truth and is go against what the other people is saying. Lo que dice el Espíritu de Profecía para nosotros en el tiempo del fin sobre lo que Satanás va a hacer contra el remanente no es un juego, hermanos. What the Spirit prophet Eso is es bueno. saying, what God is going to do with the remnant people is not a game. No es un juego porque Él está empeñado en que nadie lo contraríe. It's not a game because Satan he doesn't want nobody to contradict his plan and his purpose. Hechos de los Apóstoles, página 9, párrafo 1. Okay, page 91 by Ellen G. White. Dice la hermana White, la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los cielos, el despliegue final y pleno del amor de Dios. The church is the repository of the riches of Christ's grace. ¿Saben Through cuál the es? church, it will manifest Himself in time, even to the principalities and powers in heaven, the final and full display of the fear of God. ¿Saben ustedes cuál es el despliegue final y pleno del amor de Dios? Do you know what is the God's final act? El temer a Dios y darle gloria. You know, is the fear to God and give the glory to Him. ¿Sabe cómo damos gloria a Dios? Do you know how can we glorify God? Manifestando su carácter. When we show His character. Y para eso Dios creó un tiempo especial, And for that, God prepared a special and a specific que lo time llamamos tiempo de gracia. that we call the period of grace. En ese tiempo Dios ha dispuesto todas las cosas At that moment, God had provided everything for para que, us. como dice Juan 3:16, So like the way John todo said, aquel que quiera creer so everybody who believes sea salvo. will be saved. Estamos en un experimento hoy. We are like in a kind of experiment today. Estamos demostrando a quién estamos sirviendo. We are showing who are we serving. Estamos demostrando a quién buscamos. We are showing who are we looking for. Porque el resultado de todo eso es el mostrar una vida
Because the result of everything is to ¿Con un show a testimonio life. que muestra a Dios With a testimony that show God, o con un testimonio que muestra amor al mundo por todas las or cosas? with que a tiene? testimony that show and represent the world and all the evil things. Hubo un momento There was a time que lo hemos estudiado en el grupo, que nos that ha we had gustado studied mucho in esos a temas a group, nosotros. that we had studied in a group, and Cuando we se really sembró enjoyed those Joseph topics. la primera semilla, la semilla del pueblo que Dios andaba buscando. When it was teach about the Allá seed por that Génesis God was 22, looking o sea, por for. Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, de tu pueblo, de todo lo que sal de ahí. When God told Abraham to leave everything behind and move to out of that Porque en place. ti voy a llamar descendencia. Because I Mi will have your descendencia, dice. descendant through you. I will have my descendants through you. Pero los ángeles y los principados vieron cómo Abraham le mintió a Faraón por su esposa Sara. But unfortunately, the angels and the powers Vio in cómo heaven perdió saw la the fe way that, esperando el hijo de la that promesa. Abraham fell against God. Vio cómo cometió fornicación allí, llegándose a Agar, la esclava. They saw how Abraham commit fornication ¿Saben- by taking saben por qué? the slave Agar. Se apartaron del comando de Dios. You know what? They depart from God. Y Sara lo invitó a que se hiciera lo que se hacía en las naciones vecinas. And Sarah invited Abraham to practice what they were practicing around the nations. Yo no doy hijos, yo They, tengo una esclava she said, I Llévate don't a have ella. kids, I have a slave. y paren mis rodillas. Y cuando tú des a luz en mis rodillas, ese hijo es mío. And you know what? When you give that child will Una be mine. costumbre de las naciones paganas It alrededor. was just popular in custom in those pagan nations Cuando around. los ángeles vieron eso, dijeron, You know, when the angels saw eso that te ha act, llamado Dios para formar lo que viene para acá. You ¿Realmente know- es bueno? they say, that's what God has called. Do you think that's any good in him? Por eso la gran prueba del Monte Carmelo, del Monte Moria. That's why the greatest things in the mount. Yo tiemblo con la prueba de Abraham con su hijo. You know what? I shake when I see that taste ¿Tienes that hijo? Abraham has. Supongo que lo Do you tengas. have child? I believe so. You have. Dios llamó a Abraham a que sacrificara su único. You know, Abraham called to sacrifice Al que his amaba. only one son, the loved one. El único de Abraham no era Isaac. Abraham ya tenía anteriormente a Ismael. And you know what? When you Pero think Dios about no it, cuenta a Abraham Ismael, has another son, but Porque no es la God descendencia de salvación. doesn't count Ishmael because that was not from his descendant. Y Abraham demostró allí ante el universo. And Abraham demonstrated and showed to the Es universe. increíble It's incredible. como un hombre en esta tierra está dispuesto por amor a Dios a entregar lo que más ama en esta tierra. It's incredible when you see a man that he's willing to sacrifice the only son because of God. Esa es nuestra posición. That's the position that we should have. Tenemos que vivir una vida a partir de ahora que Cristo sea lo único y lo primero. We need to live a life and where we can show that Jesus Christ is the only one and the first one and only one. Porque dice la hermana White que Satanás nos va a probar hasta lo sumo. Because Ellen G. White said that Satan will test us about Hasta el extremo. every little sin, even to the extreme areas in our life. Y Él sabe que puede hacernos caer si nos prueba en base a lo que más amamos en esta vida. And Satan knows that we can fail if he tastes us based on what we love the most. Padre mío, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero del sacrificio? So he said, Father, here I see the wood. Where's the sacrifice to God? Y ahí respondió la fe. And that's what the faith answered. No la fe de Abraham, Not the faith of Abraham. era la fe que le estaba induciendo el acto que Dios le había mandado a realizar. It was the faith that it was coming Yo to veo- God, yo that veo it un poco was leading antes. him to do it. But I can see there's a faith even before that scene. Cuando Él le dijo a sus siervos, espérenos aquí, vamos a ir a realizar el sacrificio y volveremos. When Hablando they- en plural. When Abraham told his servant, let us go and we will return a sacrifice. Quiere His decir- name is talking in plural. Abraham, como dice después acá en el Nuevo Testamento, Abraham tenía fe de que ese hijo de la promesa, si lo sacrificaba, Dios se lo iba a devolver en resurrección. Abraham tenía un concepto claro So he de knows. su creencia, de su fe. Abraham knew and had a very specific concept about his faith, that he knew that whatever he's going to do it, God will be with him. So his faith was greater.
se oyó una voz que dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. So right then at that moment, Abraham heard the Ni voice le that hagas said, nada. don't raise your hands against your son. Porque Don't yo do conozco que, anything. que tú temes a Dios, Because I know that you fear God por now. cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Because you never refused to give your only child to me. Unos cuantos siglos más tarde, cuando esas potestades en los cielos vieron guindado en la cruz, flagelado, destruido allí al Hijo de Dios, So if we ¿qué go, le vendría a la we memoria can see, a esas potestades superiores? so we can see what happened later on when they see the Son of God hanging on the cross. What do you think those powers and Bueno, principalities will think about it? Les vino a la mente la multiforme sabiduría que Abraham aquel día les dio en una clase magistral. So you know what? They saw the manifold wisdom of God as Abraham had at that time when he was performing the sacrifice. Entonces, ¿alguien sabe por qué Dios le mandó a su gran amigo Abraham a pasar por ese trance? So now you can tell me why God made Abraham to go to that trial? Y yo hago la pregunta, And I can ask you, ¿aprenderían las potestades y los principados en las regiones celestes de la multiforme sabiduría de Abraham? and my question is, do you know the power and principalities Basada in en su- heaven? Do they understand the Basada en su manifold temor wisdom reverente. of God? Basada en su temor reverente a Dios. Based on that fear for God? Aunque Abraham, el padre de la fe, el hombre llamado por Dios a salir de Ur de los caldeos, Even though Abraham, who was the father of the faith, that he was coming from Ur, from that Ur town, cometió sus errores, he failed. Dios pudo demostrar su victoria a través del mismo instrumento, pero transformado. God demonstrated his power and victory with the same way, but a different instrument. Patriarcas y Profetas, página 151. Patriarchs and Prophet on page Miren lo que registra el hermano 151. White. Let's pay attention what Ellen G. White said. Dice, los seres celestiales fueron testigos de la escena en que se probaron la fe de Abraham y la sumisión de Isaac. Todo el cielo presenció absorto y maravillados la intachable obediencia de Abraham. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. ¿Entiendes la verdad encerrada en ese sacrificio frustrado? ¿Puedes entenderla? Todo el mundo puede decir, ¿por qué Dios permitió que su amigo? No, Dios quería darle una clase a las potestades superiores. Okay, when you read in Patriarchs and Prophet, heavenly begins witness the sin which Abraham faced and Isaac's submission were tasted. The whole sky witnessed, absorbed, and amazed the obedience of Abraham. So can you believe it? Why Abraham did that? Why does people look at the very moment? El hombre que teme a Dios está preparado para darle gloria a Dios. You know, the man who fear God is prepared to serve to Porque el God. hombre que teme a Dios se ha apartado del mal. Because the man who fear God, he has departed from evil. Porque Dios ha dispuesto en su gracia habilitadora Because God had provided a precious todo el grace. poder y la habilidad para que tú y yo podamos ser más que victoriosos. No victoriosos, más que victoriosos. He had provided the grace and the power for you and me be more than conquerors. Porque si cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Because when we had so much sin, there's so entonces much grace nosotros no too. somos vencedores, somos más que vencedores. So then we are more than conquerors. Muchos hoy no pueden aceptar que la iglesia o el remanente o la última generación o los 144.000 tengan una parte muy importante que desempeñar en la solución del conflicto final. You know what? So many people, they don't understand. We can say the church or the remnant or the 144,000 people, they have a special place at the end of this conflict. Porque creen que ya el conflicto Dios lo solucionó en la cruz Because they believe that conflict is being resolved at the cross. y que ahí en el altar del sacrificio terminó todo. And they believe that the altar of sacrifice finished everything. Y es porque no conocen nada del servicio del santuario o conocen muy poco. It's because they don't know anything about the sanctuary, or maybe they know very little. Era en el servicio ritual o ceremonial o en símbolos y tipos And that ritual, the sanctuary, or every symbol that he was representing in the que sanctuary, Dios mostró, reveló a Israel el evangelio de la salvación, is where God demonstrated to the people the salvation plan que comienza allí en el altar del sacrificio that began in the altar of y sacrifice, que terminaba allí, velo adentro, en el lugar santísimo. and it will end in the most holy place. Allí terminaba la purificación del santuario. That's when they finished the purification of the Allí, como un sanctuary. símbolo, un tipo de Cristo, el sumo sacerdote salía entonces cargado de todos los pecados
de esa purificación del If santuario. we can see the highest priest will come out of the most holy place, filled with all the things that he taken from the people. Y entonces la ponía sobre la cabeza del macho Azazel. And then he put all the things against Y allí descargaba la culpa sobre el verdadero culpable. and that's when he released the guilt. Y ese chivo moría. And you know what? The goat will Y die. cuando ese chivo moría, morían los pecados con él. And when the animal died, it will die ¿Y all cuál, the era things y with cuál it. era la condición de Israel? And what was the condition of Israel? Limpios de pecado. They were cleansed then. Pero antes que se realizara ese servicio de purificación, But before the service of cleanse, hay una fiesta que se llama trompetas, there's a feast that we celebrate en la about cual the se trumpet, invitaba al pueblo, se intimaba al pueblo a prepararse espiritualmente. in which we invite the people to get ready and to prepare. Era la única vez que se llamaba al ayuno. That was the Al only time arrepentimiento. that they was called the people to Hacer have ese a examen de fasting conciencia and del to alma. repent. That was the only time when they have to come to Him and repent. Porque había un comando que decía, y el que no afligiere su alma en ese día, Because there was a command over there that if you don't afflict your life. ¿y qué quiere decir eso? And what do you mean by that? Por allá por Ezequiel 36 dice, por Ezequiel 6 dice, que los que se afligían, los que sufrían por los pecados que se cometen en la iglesia, fueron sellados en su frente. And Ezekiel say that. Repeat it again. Sí, en Ezequiel 36 se habla del sellamiento del pueblo de Dios y dice, sella a los que gimen y los que claman a mí por las abominaciones y los pecados que se cometen en mi pueblo. And Ezekiel 6 say that he says, seal those people who claim it, who's begging me, who need God. So in other words, the verse say that we need to be sealed. Ahí vemos en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 263. Dice, Dios quiso que el hombre, por sobre todos los seres de orden inferior, como obra culminante de su creación, expresase sus pensamientos, revelase su gloria. Lo quiso Dios. Pero en ese querer de Dios también está implícito el poder que Dios da para que lleguemos a cumplir su gusto, su voluntad. No estamos abandonados. Dice allí, deseado toda la gente, página 265, dice la hermana White, el honor de Dios y el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. If we read in Desire of Age, page 625, it says, the honor of God and the honor of Christ are committed to the perfection of the character of His people. ¿Ustedes tienen algo que decir sobre esto? Can you say ¿Quieren something algo? about this? El honor de Dios y el honor de Cristo dependen de mí y de ustedes. The honor of Christ depends on my honor and your honor. Yo nunca había pensado eso. I never thought about it, Yo nunca me hubiese imaginado esto. and I never imagined about it. Dice allí, It says there, en la perfección del carácter de su pueblo. the perfection of the character of His He people. tenido conversaciones y discusiones con otros pastores adventistas I've been talking with other pastors. donde dan por sentado que la perfección del pueblo de Dios cuando Cristo viene por segunda vez y quita mi pecado. They believe that at the second coming of Jesus Christ is then when your sins are away, and that's when you become perfect. Cuando Cristo viene no viene para terminar el juicio. But that's not what the Bible says. When Jesus Christ, He's not coming to make people perfect. Cuando Cristo viene, viene a entregar el galardón. When He comes, He's going to give a rewards to everyone. Viene a dar el resultado del juicio. He comes to give the final La judgment. Biblia dice en Apocalipsis 22:11 que llega un momento en que unos quedan sucios y otros limpios. The Bible says in Revelation that there is a point where one will be Y seen eso and no other will ocurre, not sin y eso anymore. no ocurre cuando Cristo viene por segunda vez. And that doesn't happen when Jesus comes for the Eso second ocurre time. un tiempo antes de Cristo venir. That happened before Jesus Christ comes. Y si entre el tiempo que cierra la gracia y el tiempo de la segunda venida de Cristo hay o no hay intercesor en el cielo, And if we come between the close of Tendremos probation, que there's vivir sin un intercession mediador. or no, we have to live with a mediator. ¿quién perdona mis pecados hasta que Cristo venga? So who sins my sin before He comes? Para que nos halle, como dice Él, sin mancha, sin arruga, ni cosas So semejantes. He can find you the way that He said, without sin and without spot. Es hoy cuando el carácter de Cristo tiene que ser implantado en mi vida. This is the time when God's character has to be implanted in Pero ourselves. eso se logra. But that only can be done Estudiando este tema vinieron más anexos. Pero tengo que studying decirlo this así. topic.
Allí en Patriarcas y Profetas, que no viene aquí, página 88, 89, dice, el piadoso carácter de este profeta llamado Enoc representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Amén. Lo dice Patriarcas y Profetas, página 88 y 89. ¿Tú Well, crees you en can el read in espíritu de Patriarchs profecía? and Prophet, page 88, what they ¿O no say crees? about the Enoch character and the last days. ¿Crees en el espíritu de profecía o no crees? Do you believe in the spirit of prophecy or not? Ajá. Oh, well, Eso está en el espíritu de profecía. that's what the spirit of prophecy ¿Y qué says. hizo Enoc? Para llegar a adquirir ese carácter santo. So what Enoch did to the Caminó con Dios character, 300 años. he walked with God 300 years. ¿Se puede lograr la perfección en esta tierra mala? So I Llena de can pecado a ask tu you- alrededor. I can ask you, can we be perfect in this Entonces earth? Cristo metió un tremendo problema a Job. So then we can see that there's a big problem for Job. Porque llama al que quiere destruir y le dice, hey, acércate aquí, mira. ¿No has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Because Jesus Christ said, listen to Job, he's a perfect God. He's a perfect man without sin. Y ahora pasa a la realidad de Job. Job era un tipo. So Y now ahora we llama a can Satanás y see le the dice, reality of acércate, Job. mira, ahí están mis santos, los que guardan mis mandamientos y tienen mi fe. So now you say, this is the saint, the one who keep my commandment and have my Y faith. eso ocurre en pleno conflicto entre el bien y el mal. And that happened between the conflict Eso between ocurre evil antes que and termine el good. conflicto. That's before it finished the conflict. Dice Testimonios, tomo 2, página 122, no viene aquí. Como consecuencia de su fiel obediencia a Dios, fue trasladado. Del mismo modo, los fieles que permanezcan vivos serán trasladados. Del mismo modo, permanecer obediente a Dios. Si las promesas de Dios no fallan, digo yo, ni fallarán, porque Dios no se equivoca, podemos dar por sentado que una generación se va a levantar en esta tierra con el carácter de Jesucristo. We can believe that new generation will be Amén, por raised eso. up with a Jesus character. Y termino. And I want to conclude. El remanente habrá pasado por la experiencia del nuevo nacimiento. You know what? The remnant will have Por an tanto, experience serán of a new nuevas birth. criaturas. They're going to be a new creation Por el poder de la gracia transformadora because of the power of the que pone en ti transformation la fe de Jesús. that put the faith of Jesus in Y la you. fe de Jesús produce creyentes obedientes. And the faith of Jesus produce people that they are obedient. La fe de Jesús produce creyentes que se olvidan de todo en esta tierra The faith of Jesus produced para believers cumplir la voluntad de Dios. that forgot everything about this world to fulfill God's purpose. Estamos viviendo ya estas realidades. Nos Are we estamos living preparando, this reality? Are we preparing? nos estamos preparando para la traslación. Are we preparing to be Y en transformed? esa preparación están demostrando al universo la multiforme sabiduría de Dios, And in that transformation, are we showing the manifold wisdom of God que destruye, deshace, termina con las mentiras de Satanás, that destroy and terminate the lies of que evil, hacen desaparecer toda la artimaña del enemigo, that make disappear the Satan words, todos sus engaños e insinuaciones en contra de nuestro Dios? all the liars against God? Una nueva generación del pueblo de Dios se está por levantar. A new generation of God is ready Dios to nos be manda que on. formemos parte de ella, God is calling us so you and me can be la part of it. generación que vindicará el carácter y la justicia de Dios. The generation that will vindicate the character No of nos God. olvidemos que somos espectáculo al mundo y a los ángeles. Don't forget that people are watching No us. nos olvidemos que el honor del Padre y de Cristo están comprometidos con la perfección del carácter de su pueblo. Don't forget that God is being represented En by esta our última character. generación, In this last generation que es la generación de la restauración, is the generation of restoration. para que esta historia de dolor, de sufrimiento y de muerte acabe, So this is story about pain and suffering will end Cristo soon. está esperando que tú y yo nos levantemos, Christ is waiting for you que and tú me y yo to nos raise up. dispongamos y nos alistemos para la victoria final. That me and you can be ready for the final victory. Un poder como nunca antes ha sido dado al hombre. There's a power that is being given Se to derramará the sobre su fiel remanente, will be given to the remnant que people. ha vivido en esta tierra llena de maldad y de pecado, That people that they've been living una vida a semejanza de la celestial. But they will be transformed and live like Porque allí Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 17,
Because in 1 John chapter 4, dice, pues como Cristo es, because like Christ is, así somos nosotros en esta tierra. we are in this air. ¿Cómo Juan se atrevió a decir eso? How John dared Y to eso es say antes que that? Cristo venga, porque es aquí en la tierra. It's time for Jesus Porque Christ to como come. Él es, así somos nosotros. Because- Hablando de la última generación. Because the way that he is, that's the way that we are. And we're talking about the last generation. ¿A quién se refería Pablo cuando hablaba en Efesios 4, versículos 13 al 15? De un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. So Paul was talking about a perfect God, that a perfect man, that he was just like God. Para que esto se cumpla debe haber una ruptura cada día con este mundo. In order to these things to be fulfilled, it has to be some Una rush. decisión firme con la ayuda del Espíritu It has Santo. to be a firm decision A with the permanecer help of firme del lado de Holy Dios. Spirit, so we can stay strong with the God side. Y a separarnos de toda práctica y costumbre de este mundo. And we need to depart from all those evil acts that we El practice. remanente sí podrá dar a conocer la multiforme sabiduría de You Dios. know, the remnant will be able to demonstrate the multiform of God wisdom. Y escucha la tremenda oferta que nos hace el testigo fiel y verdadero en Apocalipsis 3:18. And look what we offer that we receive from the faithful Si llegas a servant. escuchar su voz, If you listen his voice, apacible, tranquila, en paz, if you listen to that peaceful voice, dice que tú le abrirás la puerta. it say that you will open the door. Pero antes de abrir la puerta, hay ruidos de este mundo en tu mente. But before you open the door, you can see so many noises Hay in voces this world. más altas que la de Cristo. Cristo no va a gritar en la puerta. You know why you can hear so loud voice, but let me Cristo te tell you va- something. Jesus is not gonna yell. A Elías se le presentó en el silbo apacible. You know what? He has a peaceful voice. Él nos va a tocar la puerta conforme a su palabra. Mira, He's gonna knock the door according to his word, sin mucha bulla, without too much noise, sin mucho escándalo. without scandals. Porque ese escándalo y esa bulla la tiene reservada para el día de su segunda venida. Because you know what? Cuando la That trompeta loud voice suene y is haya bulla en reserved todo for el the last universo. event. Y los ángeles en expectativa y los mundos no caídos en expectativa. Dice, para acá vienen los que ganaron por la sangre de Cristo y por el testimonio de su palabra, el estar aquí con nosotros. So you know those Gloria a people, Dios. when he comes, those people will Amén, hear por his eso. loud voice, and they will worship you, and they will say, "Here he comes." Dice Review and Herald, 1 de abril 1902. Él ha hecho provisión abundante para cada alma tenga gracia y fuerzas para resistir y salir más que vencedores en la guerra contra el pecado. You know, Review and Herald say that he has made provision for us to be conquerors. Dice allí, Él, o sea Cristo, vino a este mundo y vivió una vida sin pecado, que en su poder su pueblo también puede vivir. You know, they say when ¿Estamos Jesus viendo eso? came in here, he was living a life in victory and without sin. So it means that's the way that we should live the same way too. Satanás dice que esto es imposible. Satan said that it's impossible for us to do Vivió una that. vida sin pecado, que en su poder su pueblo también puede vivir. Live a life without sin, that in God's power we can live a life without sin. Él desea que ellos, al practicar los principios de la verdad, muestren al mundo que la gracia de Dios tiene poder para santificar el You know, corazón. God wants for us to practice Amén. all His words, so that way we will demonstrate that God live with us. El honor del Padre y del Hijo depende de lo que tú estés escogiendo ahora. You know, the honor of the Father and the Son depends on what you are doing right Yo now. sé que Dios está levantando un pueblo que está escogiendo servir a Cristo por sobre todas las cosas. You know, God is lifting up a people, is calling a people that is willing to sacrifice for Him. A un pueblo en medio de un mundo donde ya Dios no se menciona. Yeah, a people in the middle of this war when nobody mentioned God. La tecnología ha idiotizado la mente de las personas. You know, the technology has made people don't believe Lo and más don't difícil listen de to esto God's es word. que la tecnología los hace superiores a ellos y se creen superiores. You know what is that technology make it believe that people they're superiors than God. Pero los más sabios del universo son los que obedecen a Jehová. But you know the wisest man is the one who follows Los God's más commandments. inteligentes del universo son aquellos que por conocer a Jehová se han apartado del mal You know the smartest people is the one that because they know God they depart from evil. y cumplen en sus vidas lo que Pablo en Gálatas 2:20. And they do in their life what Paul says in Galatians. Jesús nos dejó dicho: aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, Jesus said, "Those who follow me, deny tome su yourself, cruz cada día take your cross daily, hasta el día de su venida en gloria
until my coming. Y niéguese a sí mismo, And deny yourself. crucificando cada día el yo, Crucify yourself hasta el día en que el yo muera en nosotros por el poder del Espíritu. until Jesus Christ come again. Hay un pueblo que va a vindicar el carácter de Cristo y va a ser de ese pueblo el pueblo que va a honrar al Padre y al Hijo ante el universo y va a quitar toda duda de esos seres celestiales y los va a hacer gozarse. There's a people that will be Otro día vindicating hablaremos. the Otro character día- of God. otro día But hablaremos. another day we're going to be talking about it. Sobre cómo los ángeles no entienden la gracia que Dios nos ha dado para ser redimidos. Okay, another day we're going to talk how angels don't understand the grace that we have to be Pero redeemed lo by van a God. entender porque Dios levantará un pueblo en esta tierra que se los va a explicar con lujo de detalle. But they will understand by then. Dios les bendiga, Dios les ayude. Amén. Y God Dios bless you, permita God que en esta hora help you. lo que verdaderamente vale sea lo que estemos buscando. Amén. Que su Espíritu Santo more en la vida de cada uno de nosotros Amén. y sepamos caminar como no hasta el día en que el Padre le dijo: ya estamos más cerca de mi casa que de la tuya, vámonos para la mía. May God bless you, your Holy Spirit be with you, Que and Dios le you bendiga. walk with it like Y que- the way and not walk. May God bless you. Y que todos podamos vernos en esa magna cita. Saben que May all of us can see en la in fiesta de los the tabernáculos hay un día 8, que es una santa convocación, porque son 7 días de ascenso. Y ese día octavo es el día del banquete, donde Cristo se va a ceñir para servirnos a la mesa. Amén. Yo quiero estar ahí con todos ustedes también. Amén. Así que Dios les bendiga y que en este sábado el gozo pueda ser más grande, en vez de estas 3 almas bajar a las aguas del bautismo. Amén. Dios esté con ustedes. Entonces vamos todos a cantar, para terminar, el himno número 319. Let's stand up and sing Vamos a ponerlo en pie. 522. Himno 319. 319. Cuando mi lucha termine al final y me halle salvo en la playa eterna, junto al que adoro, mi Rey celestial, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria será para mí. Cuando la gracia infinita me dé bella morada en la casa del Rey, maravillado su rostro veré y eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su faz vea allí, eterna gloria será para mí. Encontraré a mis amados allá, gozo cual río enredor correrá. Dulce sonrisa Jesús me dará, eterna gloria será para mí. Gloria sin fin, eso será. Gloria sin fin, eso será. Cuando por gracia su faz vea allí,
invito entonces a postrarnos de rodillas para tener unas palabras de oración. Let's kneel down for a word of prayer. Eterno Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, that you are cuántas dwell in gracias por este heaven, sábado bendito. we are so happy to be in this Cuántas day. gracias por este sábado santo, Thank you for this holy donde Sabbath. nos das el privilegio de poder llamarlo delicia, santo, glorioso de Jehová. You give us the privilege to call this Sabbath a delightful day. Nunca nos olvidaremos, Señor, We can never forget de que tú eres el Rey del universo. that you are the King of Nunca nos heaven. olvidaremos, Señor, We can never de que forget, tú Lord, hiciste y redimiste, that you redeemed, dándolo todo en nuestro favor. giving us everything to our Nunca nos favor. olvidaremos porque siempre habrá un sábado. We can never forget because Porque there's siempre always habrá going un to be a séptimo Sabbath. día. There's always going to be the seventh day Como el broche de oro de la creación. without that's a golden seal of our creation. Gracias, Padre, por habernos permitido reunir en esta mañana, Thank you, God, for allowing us to gather por habernos together. traído con bien hasta este Thank lugar. you for bringing us in here. Gracias por tu palabra que es luz eterna. Thank you for your word that is a light to Gracias my por tu feet. palabra que cambia vidas. Thank you for your word that changed Gracias life. por tu palabra que resiste y destruye al enemigo. Thank you for your word that resists and destroys the Gracias por enemy. estas tres preciosas almas que van a bajar a las aguas del bautismo. Thank you for this precious soul that they will get baptized Y today. gracias por sobre todas las cosas por Cristo Jesús nuestro Salvador. And thank you for the most important that is our Lord Nosotros queremos Jesus Christ. alistarnos. And Nosotros we, queremos prepararnos. and we want to be ready and prepared Porque nosotros deseamos con todas las fuerzas del corazón because we have a strong poder levantar el desire rostro en esperanza, to live our face with poder the hope extender nuestra mano y con el dedo índice señalar es que aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. that we can point it at you and say, here is our God who we've been waiting for. Todo aquel que haya santificado su alma Everybody who has y sanctified por his la life gracia de Cristo llenado su corazón de paz, and with the grace of Jesus Christ have filled podrá their morar heart, entre santos en la vida, en la tierra nueva. they will dwell among the angels and holy people in Úngenos heaven. con tu espíritu, Unite every one of us with your derrama Holy tu Spirit. espíritu en nuestro medio, Pour out your Holy Spirit, guíanos siempre en sabiduría y en poder, guiding us with your wisdom para que and en cada power. prueba podamos elegir o escoger o decidir conforme a tu voluntad. So in every trial that we have, we can Ayúdanos a darle la choose espalda a lo according to malo. your will. Ayúdanos a apartarnos del mal Help us to be away from evil deeds. y permite, bendito Dios, que en esta hora en el santuario donde tú estás borrando nuestros pecados And help us that at this very moment in the holy place when O you are borrando nuestros nombres interceding del for our libro de la sins vida. and when you are deleting our names from the or adding our names in the book of life, nosotros seamos puestos, we can be there. seamos confesados por tu boca We can be confessed y by your podamos mouth. orar contigo para siempre. And we can pray with you forever. Ayúdanos a serte fieles. Help us to be faithful. Bendice esta congregación. Bless this Bendice el congregation. ministerio del pastor Dani. Bless the ministry Y of the pon tu pastor mano con Dan. todos los que se van a unir. And porque put your el mundo hands with espera ver everybody. Un pueblo que se levante con una verdad poderosa para diferenciar los que son de los que no son. Put your hands and bless those people that we Muchos allá gather afuera- at the end of the time to proclaim your word. Muchos allá afuera haciéndose muchas preguntas, There are many people asking many muchas questions. interrogantes en los corazones They have so many doubts in con their respecto a lo hearts, que va a pasar. doubting what will Hay happen in the mucho miedo y future. hay mucho temor, There is fear and horror outside. pero debemos, como instrumentos en tus manos, But we, as an instrument in your hands, iluminar este mundo we should light the con word esta verdad sublime to this truth, que mostrará totalmente al que soluciona todo problema. to your truth that will show you that you are the one Ayúdanos who en todo there esto, for Padre them. Santo, Help us, Father. porque te lo estamos suplicando humildemente en el nombre de Jesús. We ask you humbly in the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Amén. Amen. Dios le bendiga. God bless.